Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 23. Es importante mencionarte que en versículos anteriores, en capítulos anteriores, hemos estado viendo cómo es que Elohim habló al pueblo de Israel disperso, la casa de Judá y casa de Israel, a que regresaran a las palabras que les dio en el monte Sinaí. Elohim pidió a su pueblo que dejara de ser rebelde, que dejara de fornicar, yendo en pos de otros dioses, justo como lo veíamos en el capítulo número 3 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al versículo número 10. Dice: Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Yahweh. Fíjate qué interesante. El profeta Jeremías insistió e insistió, por orden de Elohim, a hablar al pueblo de Israel que no quería nada con Elohim, que regresara a las palabras del Creador. El problema es que el pueblo de Israel no quería nada con Elohim debido a su gran fornicación con las naciones, motivo por el cual Elohim le entregó carta de divorcio, carta de la cual nos habla de hecho Shaul en el libro de Colosenses. Qué interesante la carta de divorcio, que ya de hecho hicimos un estudio. Si estás escuchando tú este audio, te invito a que en el canal de YouTube puedas consultar ahí el capítulo número 3 del libro de Jeremías y puedas tener un contexto general. Vamos a hablar un poquito al respecto. Es bien importante aclarar aquí un punto muy particular acerca de la carta de divorcio que le entregó Elohim al pueblo de Israel. Vamos a aclarar un punto aquí muy importante. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo número 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es bien importante. Repito, de hecho, si puedes ahí subrayarlo. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había en contra de nosotros? La carta de divorcio. Ojo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Fíjate muy bien, fíjate lo que fue clavado en la cruz. La carta de divorcio que Elohim había dado a su pueblo. Pero hoy lamentablemente líderes religiosos enseñan erróneamente que este documento de deuda que fue clavado en el madero era la Torá, dicen ellos, las palabras de Elohim. Y justo por ello dicen los gentiles ya no tienen por qué vivir la Torá. ¡Qué fuerte! Recuerda Oseas capítulo 4 versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que mira, este era el punto que yo quería aclarar contigo acerca de la carta de divorcio que fue entregada de Elohim al pueblo de Israel. Sin embargo, esta carta de divorcio fue clavada en la cruz gracias a Yahshua, nuestro Mesías, que nos dio perdón, nos dio salvación. ¿No es amor puro esto? Esto es amor puro. Bueno, así que tenemos entonces un pueblo que le falta conocimiento. Ese es el pueblo. Las ovejitas, les falta conocimiento. De repente se dejan engañar, se dejan guiar por alguna falsa enseñanza y dicen, sí, lo que fue clavado en la cruz fue la Torá. Y esa es la forma de pensar. Pero, ¿qué hay entonces de todos aquellos líderes religiosos que justo buscan torcer las escrituras para su propio beneficio? Y es que este es un punto que, repito, muchas de las religiones tuercen, justo por gente indocta e inconstante, en donde dicen, es que lo que fue clavado en la cruz fue la Torá. Es un error. Lo que fue clavado en la cruz fue justo la carta de divorcio que había dado Elohim
al pueblo de Israel. Vamos por favor a 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjate, la gran responsabilidad que tiene hoy día alguien que enseña. Y es justo este capítulo número 23 del libro de Jeremías, una dedicatoria a todos esos líderes religiosos, indoctos e inconstantes, que se encargan de torcer las palabras de Elohim para su propia perdición. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 1 y versículo número 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Mira, son palabras claras y palabras fuertes, repito, con mucha dedicatoria, para todos aquellos líderes que están enfocados en obtener un salario estando al frente de una congregación. Lo vuelvo a repetir porque esa es una gran verdad. Palabras claras y fuertes, con mucha dedicatoria, para todos aquellos pseudolíderes que están enfocados en obtener un salario estando al frente de una congregación. Juan capítulo 10, versículo número 12. Juan capítulo 10, versículo número 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Te das cuenta? Los asalariados entonces, que están frente a macrocongregaciones, ven venir al lobo y dejan las ovejas y huyen. Y es este punto donde las ovejas justo se dispersan. Las ovejas dispersas mientras los líderes religiosos siguen engordando sus bolsillos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al versículo número... Vamos por favor al versículo número 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al versículo número 10. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo número 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos siguiendo la carne, andando en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjate qué interesante. Aquí nos damos cuenta del por qué la religión es un gran negocio. Pero ojo, para todos aquellos líderes que por avaricia hacen mercadería de sus seguidores, con palabras fingidas, sobre ellos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pueblo de Israel, Yahshua, que es el mismo Yahweh, jamás vino a crear una religión. Yahshua jamás vino a hablar palabras distintas a las palabras que se hablaron en el monte Sinaí. Y es que hoy día es tan común el escuchar que Yahshua vino y creó una nueva religión, que Yahshua vino y les encomendó a sus discípulos el crear una nueva religión. Esto es imposible, porque aquí estamos viendo justo cómo la religión es un
mega negocio. ¿Tú crees que a eso habría venido Yahshua realmente a hacer negocio? No. Yahshua vino por sus ovejas, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yahshua es la Dabar de Elohim. Yahshua es la Torah viviente que vino a quitar justo la enemistad que se había creado por la desobediencia y la incredulidad del pueblo de Israel con su Creador. ¿Te das cuenta? Yahshua vino a darnos salvación. Una salvación inmerecida, pero dada por puro amor. ¿Cómo no amar entonces a Elohim? ¿Cómo no amarlo después de todo el perdón que nos ha dado? Pero mira, lamentablemente las naciones están tan preocupadas en cosas vanas, en apariencias. Fíjate, cómo las personas, sabiendo de este gran amor del Creador, aún así dicen, no quiero escuchar, no quiero oír, pero sí prefiero preocuparme por cosas que no tienen trascendencia en la vida. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, ojo de quién está hablando, porque los gentiles, ¿quién es un gentil? Es un goyim. ¿Qué es un goyim? Las naciones, porque las naciones buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Así que mira, preocupados en cosas vanas de las naciones, ha provocado que el pueblo de Israel no reconozca la voz del buen pastor. ¡Qué fuerte es esto! Porque entonces tenemos personas que se acostumbran a las naciones, se comienzan a preocupar por lo que para las naciones es importante y entonces comienzan a dejar de reconocer la voz del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 14 al versículo número 16. Juan capítulo 10, versículo 14 al versículo número 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ojo con las palabras que dice aquí, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí hay puntos bien interesantes. Dice, y las mías me conocen. Amado pueblo de Israel, ¿realmente has aprendido a reconocer la voz del Creador? ¿Realmente hoy, si escuchas tú un mensaje o algún estudio, realmente reconoces lo que es la voz de nuestro Creador y las palabras de los hombres? Ahora, este capítulo nos está hablando acerca de ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, está hablando Yahshua. ¿De qué ovejas está hablando si no son de ese redil? Bueno, el redil al que le estaba hablando en ese momento era la casa de Judá. ¿Cuál no será ese redil? Exacto, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hoy las naciones. ¿Te das cuenta? Vamos a confirmarlo en Mateo capítulo 15, versículo 24. Yahshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta por quién vino Yahshua? Ahora, es interesante leer que Yahshua no vino precisamente a los judíos, vino a las naciones para traerlas de donde las había echado. Sí, exactamente. Es bien interesante, fíjate. Vamos por favor a regresar nuevamente a Jeremías capítulo 23, versículo 3 al versículo número 6. Jeremías capítulo 23, versículo 3 al versículo número 6 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. A ver, ¿de qué remanente de sus ovejas se refiere? Casa de Israel. Naciones, dice, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra.
Fíjate con el versículo número 6 que acabamos de leer, dice, y en sus días será salvo Judá. A ver, interesante leer que en esos días Judá será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Judá reconocerá a Yahshua como el Mesías. ¿Sabes hasta qué momento Judá será salvo? Bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo número 25. Y es que es tan interesante el saber, a ver, entonces me vas a preguntar, ¿me estás diciendo entonces que Judá no ha sido salvo? Bueno, vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿De quién está hablando? De Judá particularmente, casa de Judá. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De quién está hablando? De la plenitud de los Goyim, de la plenitud de los que se encuentran en las naciones. ¿Quiénes se encuentran en las naciones? Casa de Israel. ¿Te diste cuenta? Cuando haya entrado la plenitud del pueblo de Israel, disperso por las naciones, dice, Judá será salva. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo número 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo número 10. Dice, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, quiero informarte algo muy importante, porque estamos viendo entonces que Judá será salvo hasta que la plenitud de la casa de Israel regrese a casa. ¿Quién es esa plenitud de la casa de Israel? Las naciones, los llamados gentiles. Pero quiero informarte algo muy importante y algo que está sucediendo en el territorio de Jerusalén, particularmente con nuestra amada casa de Judá. Hoy hay rabinos confesando que Yahshua es el Señor. ¿No te parecen palabras fuertes? Sí. Hoy hay comunidades de judíos que están reconociendo a Yahshua como su Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que el tiempo está muy cerca. Repito, Judá será salvo hasta que la plenitud de los gentiles regrese a casa. ¿Será coincidencia que Judá esté reconociendo a Yahshua como su verdadero y único Señor? Amado pueblo de Israel, regresa a casa. Continuamos con Jeremías capítulo 23. Vamos al versículo número 7. Versículo 7 y versículo número 8. Dice, por tanto he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Fíjate qué interesante. Mismas palabras que habló el profeta Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 16 al versículo número 21. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Bali, que significa Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Mira, era muy evidente quiénes realmente eran profetas de Elohim. Profetas que exhortaban al pueblo de Israel a regresar a las palabras de Elohim. Sin embargo, hubo también profetas falsos que hablaban sus propias palabras. Jeremías capítulo 23, versículo 9 al versículo número 14. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta.
Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es claro, Samaria se había corrompido al igual que Jerusalén, donde encontramos reyes y sacerdotes que hacían lo malo delante de los ojos de Elohim. Veamos algunos ejemplos. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 3. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Vamos un poquito más adelante, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo número 1 al versículo número 6. Y sigamos viendo la corrupción que hubo tanto de reyes como de sacerdotes. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Yahweh contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Yahweh, y Yahweh lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Yahweh salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. ¿Te das cuenta de la gran corrupción que existía? Por ello, justo la persecución a los profetas que hablaban las palabras de Elohim. Acuérdate, el mundo los aborrecía, pues recuerda, el mundo ama lo suyo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo número 19. Juan, capítulo 15, versículo número 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te das cuenta por qué aborrecían a los profetas de Elohim? Porque no eran del mundo. Hablaban las palabras de Elohim, lo cual el mundo aborrece. Continuamos, Jeremías capítulo 23, versículo número 15 al versículo número 17. Jeremías capítulo 23, versículo 15 al 17 dice, por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les daré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. A ver, ¿no son justo las palabras que enseñan hoy día las religiones? Estamos hablando de falsos profetas. ¿No son justo las palabras que enseñan en las religiones, los líderes? Hoy las religiones te dicen, sigue tu corazón, no pasa nada. Hoy te dicen, tú sé feliz, experimenta. Total, no va a pasar nada. Pueblo de Israel, por ello la importancia de estar atentos a las palabras de Elohim, no apartándonos ni a derecha ni a izquierda. ¿Te das cuenta de la importancia de tener las palabras de nuestro Creador cerca de nosotros? Ahora recuerda, el pacto renovado fue justo poner sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí están. Continuamos con Jeremías capítulo 23, versículo 18 al versículo número 20. Dice,
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Fíjate bien, leímos que hasta los postreros días lo comprenderíamos. Sabremos realmente quién estuvo atento a las palabras de Elohim, quién realmente las escuchó y además las puso por obra. Hechos capítulo 2, versículo 17 y versículo número 18. Hechos capítulo número 2, versículo 17 y 18 dice: Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Continuamos con Jeremías capítulo número 23. Vamos al versículo número 21. Dice: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. ¿Soy yo Elohim de cerca solamente, dice Yahweh, y no Elohim desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. A ver, esto es bien interesante. ¿Qué es la paja entonces en la boca de un profeta? ¿Te has preguntado qué es la paja en la boca de un profeta? Sencillo. Palabras de hombres, tradiciones, costumbres. Versículo número 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Ya veíamos en versículos anteriores, capítulos anteriores del libro del profeta Jeremías, cómo es que la palabra es tan fuerte que puede hacer que una vasija que ya está formada, la palabra la puede romper para volverla a rehacer, de acuerdo a lo que el alfarero está buscando. Versículo 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envío ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Pregúntate, cuestiónate. ¿Será que hoy día los líderes religiosos son este tipo de profetas de los cuales está hablando Yahweh, nuestro Elohim? Profetas que hurtan sus palabras. Líderes religiosos que toman sus palabras y tratan de amoldarlas y acomodarlas a su conveniencia. Líderes religiosos que endulzan sus lenguas y dicen: es que él dijo así. Mira, yo veo cómo hoy día una de las doctrinas que permea mucho acerca de la doctrina de la prosperidad, veo cómo líderes religiosos se aprovechan de las ovejitas y dicen: es que Dios me ha dicho. No sé si has visto tú de repente por ahí algunos videos, pero hay algunos profetas, algunos líderes que dicen: es que Dios me dijo, Dios me mostró que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que entregarme todo lo que tú tienes. A ver, son palabras que ellos están amoldando a su conveniencia. ¿Te das cuenta cómo es que hacen mercadería de las ovejitas del pueblo de Israel? ¿Te das cuenta cómo el pueblo de Israel perece por falta de conocimiento?
Continuamos versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Yahweh? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Yahweh. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que dijere, profecía de Yahweh, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Acompáñame por favor al libro de Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 10. Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. ¿Te das cuenta de quién se estaba hablando? ¿De quién se está hablando acerca de Yahshua? Capítulo número 33, vuelvo a leerlo. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Yahweh? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Yahweh. ¿De quién está hablando? Es bien interesante. Dice, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. ¿Te das cuenta? Continuamos, capítulo número 36, dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Yahweh, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Elohim viviente, de Yahweh de los ejércitos, Elohim nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Yahweh y qué habló Yahweh? Mas si dijeres, profecía de Yahweh, por eso Yahweh dice, porque dijisteis esta palabra, profecía de Yahweh, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Yahweh. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias que hay de las personas, de los líderes que dicen, es que esto lo dijo Elohim? Mejor no lo digas. Recuerda, los profetas que realmente hablaron la profecía de Yahweh hablaron única y exclusivamente las palabras que Elohim dio. ¿Y en qué consistían estas palabras que Elohim dio? Que el pueblo regresara a sus palabras. Así de sencillo. Nunca les pidió que dieran algo más, nunca les pidió que abrieran algo más, nunca les pidió algo distinto. Lo único que les pidió es que regresaran a las palabras de Elohim. ¿Pero qué sucede hoy con los líderes religiosos? Si eso lo piden a las ovejitas, se acaba el negocio. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat y que la palabra de nuestro Creador siga transformando nuestro entendimiento. Bendiciones.